de Mateo en los Evangelios, Mateo capítulo 10, Mateo 10, 26. Así que, dice, no les temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Son palabras del Señor Jesús. Amén. Y dice, lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Dice, y lo que oís al oído, proclamadlo, desde las azoteas. Dice, ¿a qué se está refiriendo esto? Que lo que oigamos, ¿verdad? Lo que el Señor nos diga, lo que hable la palabra, ¿qué tenemos que hacer nosotros los que predicamos? Y no solo los que predicamos, cada uno de ustedes, porque ustedes son discípulos y ustedes están aprendiendo la palabra, y la palabra es la verdad, y tenemos que hablar la verdad, ¿verdad? Repito, lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Hablarlo, y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. Dice, y no temáis a los que matan, ¿qué? El cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Por eso dice arriba, ¿a quién se debe temer? Al que mata el cuerpo, al que puede destruir, ¿verdad? Destruirnos. Pero ¿sabes qué? Si estamos en Cristo, hay algo que no puede tocar, y esa es nuestra alma, porque las almas son de Dios. Las almas son de Dios. Pero les digo, dentro de todo, cada uno de nosotros tiene que hablar la palabra, y con más razón los pastores tenemos que hablar la palabra tal y como es, sin temor. No tengo que temerle a la gente, no tengo que temerle el qué dirán de mí, el qué pensarán de mí, o al predicar, ¿verdad? Hasta por el internet, uy, ¿qué tal si lo que digo les incomode, les moleste? Mejor no toco este tema, mejor no hablo esto, porque voy a tener problemas. Pero no se dan cuenta que a veces estamos pensando en el hombre que es carne, y no pensamos en el Dios Todopoderoso que es Espíritu. Y en Él, ¿verdad? A Él tenemos que sujetarnos y tenemos que hacer su voluntad. ¿Sí? Habrá, dice la palabra de Dios, persecución por predicar que la palabra. Y dice, estoy diciendo habrá, pero yo creo que ya hay. Y ahora más que nunca, ¿verdad? Habrá persecución por predicar la verdad. Jesús nos lo advirtió. Lo leemos aquí adelante en el verso 16, siempre ahí en Mateo. Dice arriba, el discípulo, ¿y qué? Y el sufrimiento. Si no lo puedes buscar, escúchalo, ¿verdad? Lo que puedes hacer, apúntalo y lo buscas en tu casa, pero escúchalo, para que no nos distraigamos y no perdamos el hilo. Dice el discípulo y el sufrimiento. La palabra dice, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. En este mundo, ¿verdad? Hay lobos y lobos rapaces, ¿sí? Tal vez empleamos esa palabra. Sabemos que el lobo es un animal, ¿verdad? Que come, que ataca, que come carroña, que come, ¿verdad? O mata animales para que se alimente, ¿verdad? Y tiene, tal vez, le cataloga como un animal, ¿verdad? Que es malo, que es dañino, ¿verdad? Pero por su naturaleza o la forma en que él actúa, el Señor nos advierte que así también actúa el mundo, ¿verdad? ¿Contra quién? Contra todo aquel que predique la verdad, contra todo aquel que es hijo de Dios. Si tú al de veras quieres seguir a Cristo, ¿verdad? Si quieres ser un discípulo de Cristo, tienes que entender que también vas a padecer, ¿sí? Dice, sed pues prudentes como ¿qué? Como serpientes. ¿Cómo anda la serpiente? La serpiente se arrastra. Y al decir que es prudente, no se anda así, nada más como dice, ay, me voy por acá y ya estuvo, sino que es prudente viendo si no hay peligro. Y el Señor quiere que andemos, somos hijos de Dios, ¿verdad? Pero que seamos también entendidos en estos tiempos y que nos demos cuenta que no vivimos un tiempo fácil, sino vivimos tiempos difíciles, pero con la bendita presencia del Espíritu Santo, si es que somos hijos de Dios, ¿sí? Entonces, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, ¿verdad? ¿Cómo es una paloma, verdad? Es al decir sencillo, ¿verdad? Es un animalito, es un ave,
¿verdad? Que también cualquier animal lo puede agarrar o se lo come. Como no es un animal, no es un ave que ataque. Como que hay una diferencia. Sabemos que una culebra nos puede picar, ¿verdad? Y una paloma es más sencilla. Y dice aquí la palabra: y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios. Jesús lo estaba advirtiendo, y Jesús nos los advierte hoy, iglesia. ¿Cuántos quieren seguir siendo cristianos? ¿Cuántos quieren seguir? ¿Estás seguro? Porque Jesús nos da una advertencia, ¿verdad? Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, ¿verdad? Y en sus sinagogas os azotarán. Advirtiendo Jesús en ese tiempo y en estos tiempos. Dice: y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Dice: mas cuando os entreguen, dice, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. El Espíritu de Dios nos va a dar o nos va a mostrar qué es lo que tenemos que decir. Dice: no tengas temor. ¿Por qué les predico a esta iglesia? Porque tenemos que estar preparados para todo esto que viene. Dice, ¿cuál verso me quedé? Gracias. Dice: porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. ¿Cuántos se gozan por eso? Que hable el Espíritu de Dios, ¿verdad? Que no seamos nosotros, dice la palabra. El hermano entregará a la muerte al hermano. ¿Escucharon? El hermano de sangre. Dice: entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. ¿Hasta dónde va a llegar la maldad? Jesús lo advierte. ¿Sabes qué? Eso se está dando. Creo que has visto en las noticias padres, ¿verdad? O hijos que han matado a sus padres. Y a veces por la droga, ¿verdad? Los hijos han matado a padres, o padres han matado a hijos. Dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Si eres aborrecido por seguir a Cristo, ¿verdad? Dice la palabra que también somos bienaventurados. Bienaventurados sois, dice la palabra. Dice: mas el que persevere hasta el fin de estos tiempos, dice, ¿qué? Será salvo. Ahora, acuérdense que el Señor sabe quiénes son salvos y quiénes no. ¿Sabía de Judas? Sí lo sabía. Si era salvo o no, sí lo sabía. Sabía la conducta que iba a tener. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios y porque Dios nos conoce. ¿Cómo no nos va a conocer Dios? ¿Cómo no va a conocer nuestra mente, nuestro corazón, si Él nos hizo, si Él nos creó? ¿Cómo no vas a ver los pensamientos que hay en cada uno de nosotros? Y el 23 dice: cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Antes que yo venga, decía Jesús. Recuerden, Cristo va a volver. ¿Cuántos lo creen? Cristo va a volver. Él ya vino, pero dice la palabra que Él va a regresar. Y Él viene por su iglesia. ¿Me escuchaste, hermano, amigo? Él viene por su iglesia. Y la iglesia no es el edificio. La iglesia somos cada uno de nosotros. Somos la iglesia del Señor. Y el 24, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su Señor. Y dice, y nos da una advertencia. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando le decían hasta los mismos fariseos: por Beelzebú echas fuera a los demonios? Por Beelzebú. ¿Cómo va a ser si era el Hijo de Dios? Y si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? ¿Cuántos más a los que son de él? Que te digan: ¿sabes qué? No es cierto. Esto que tú haces, esto que tú hablas, lo que estás predicando, que tú oras por los enfermos, ¿sabes qué? Eso no es de Dios. Y tú por Satanás echas fuera a los demonios. Si al Señor Jesucristo le buscaron testigos falsos, ¿qué podemos esperar nosotros?
Si el enemigo se rebeló contra Dios, ¿qué podemos esperar nosotros en estos tiempos? ¿Qué pueden esperar todos los predicadores que ahorita hablan de la verdad, verdad? Y el mundo se les viene encima. ¿Qué pueden esperar? Dale gloria a Dios. ¿Por qué? Porque estás hablando lo que tienes que hablar. Y si se lo hicieron al Señor, a nosotros, ¿qué podemos esperar? ¿Tú qué puedes esperar? Y si alguien habla mal de ti por causa de Cristo, dale gloria a Dios. Bienaventurados sois. Amén. Bienaventurados sois. Entonces, prediquemos la verdad. Y tú dirías, está bien, pastor, predíquela. Yo te diría, también, predícala tú. ¿A qué vienes acá? ¿Vienes a ocupar un lugar? ¿Vienes a calentar la silla? ¿A eso vienes? ¿O vienes a hablar de lo que aprendes? ¿Para qué estudia uno para doctor? Para ejercerlo. Abogado, para ejercerlo. ¿Verdad? Licenciado. ¿Para qué? Para ejercerlo. ¿Para qué somos cristianos? ¿Por qué somos cristianos? ¿Por qué nos llamamos cristianos? Porque dice la Biblia, ¿verdad?, que fuimos llamados cristianos por primera vez. Bueno, cuando hablamos del libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque ejercían lo que el Señor les había enseñado. Y si nos llaman cristianos, es porque tenemos que ejercer lo que el Señor nos ha enseñado. ¿Cómo tenemos que predicar la verdad? ¿Cuántos quieren predicar la verdad? ¿Estás seguro? Si quieres predicar la verdad, te digo una cosa, vas a sufrir. ¿Y por qué nos dice eso? En lugar que nos dé ánimos. Y muchos dirían, bueno, para eso escucho un mensaje. Para eso prendo la televisión, para eso prendo el internet, para que me digan que voy a sufrir por ser cristiano. Mejor me quedo como estoy. Pero ¿sabes una cosa? La vida en este mundo es pasajera, 70, 80 años, no sé cuántos años vivirás, pero lo que viene es eterno. Pero lo que viene es eterno. Y si no quieres sufrir unos años, vas a sufrir por la eternidad, por cuanto no quieres hacer la voluntad de nuestro Dios. Jesús, fíjense qué es lo hermoso del Señor Jesús. Jesús no negaba nada, Jesús no escondía nada, Jesús no engañó a sus discípulos, Jesús no engañó a la gente cuando Él se paraba a predicar. Y había multitudes y los escuchaban. No les daba un mensaje de apapacho, no les daba un mensaje para que se sientan bien. ¿Sabes qué mensaje les daba? Les daba un mensaje en el cual les hacía sentir mal. ¿Por qué? Por la concupiscencia, por el pecado. ¿Para qué? Para que rectifiquen su vida. Cuando el Señor nos habla, nos está hablando para que rectifiquemos nuestra vida y cambiemos nuestra forma de ser, nuestra forma de creerle a Dios. O de creer, perdón, sería de creer en Dios. Porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Todo mundo cree. Y como decía ayer, Satanás también cree y sabe que hay un Dios. Pero una cosa es creerle a Dios como cuando hago su voluntad. Y les digo, el Señor Jesús no ocultaba nada ni a sus discípulos. Cuando les dijo, ¿verdad? También lo dije la otra vez. Cuando veían todo lo que sucedía a sus discípulos, ¿qué les dijo Jesús? ¿Acaso también quieren irse ustedes? ¿Quieren irse? ¿Por qué? Porque no les voy a ocultar, no les voy a engañar. No te voy a decir que ser cristiano, ¿verdad? Todo va a estar suave. Va a haber situaciones, pero lo más importante, que las situaciones las vivimos de las manos del Señor. Las vivimos con Cristo, ¿verdad? En Cristo, dentro de nosotros está su bendito Espíritu. Amén, iglesia. Entonces, hermanos, es tiempo que nosotros los pastores prediquemos la palabra tal y como es. Y veamos algunos pasajes que nos desafían para predicarlo como dice la palabra. Y yo voy a hablar de lo que me acuerdo de mí, de mis inicios. De los pasajes que yo vi y me sorprendieron. Y tal vez tú has escuchado, hermano, esto, pero hay otros que no lo han escuchado. Y qué bueno que esto se difunda. Y qué bueno que esto llegue, ¿verdad? Y traspase fronteras. Pero yo puedo predicar de lo que yo he vivido y del gusto de haber conocido a Cristo. Amén. Así que me acuerdo que cuando empezó mi vida cristiana,
leyendo los evangelios, ¿verdad? Algo sucedió. Porque yo venía de la iglesia tradicional. Ya saben cuál es. Empieza con C y termina con A. Imagínensela. ¿Sí? Entonces yo venía de la iglesia tradicional para ver y pude ver que cuando leí los evangelios y cuando leí la Biblia, las cosas no eran como me las habían enseñado. Y todos saben por qué. ¿Saben por qué somos engañados en una religión? Porque no leemos la Biblia. La tenemos allá en la casa, la tenemos arrumbada, la tenemos empolvada y creemos que la Biblia es un amuleto que con que yo la tenga en mi casa, todo me va a ir bien. Ya estuvo, tengo una Biblia. Esa era la idea, ese es el concepto que teníamos nosotros cuando estaba yo en la iglesia tradicional. De que tenemos una Biblia, bueno, tengo una Biblia, o tengo tal vez, y perdón que lo diga, pero es una verdad, o tenía yo una imagen de algún santo o algo, y yo pensaba que con tener eso me iba bien. Por eso le digo, era como un amuleto. Y si no lo teníamos, nos podía pasar algo. Y eso es lo que nosotros creíamos y así pensábamos. Y a lo mejor tú que me escuchas o algún hermano también pensaba lo mismo. Que ahora es hermano, pero antes no éramos hermanos, sino vivíamos y hacíamos nuestra santa, entre comillas, voluntad, porque no era nada de santa. No leía yo la Biblia ni la estudiaba. Una vez la leí y me asusté. Porque cuando leí algo del pecado que Dios castiga, bueno, pero no conocía yo esa verdad. Hay un pasaje que está en Mateo 10:34 al 39, que a lo mejor a ti también marcó algo, te marcó algo. No te vayas a ir lejos de donde estábamos. Si lo estás buscando, mi hermano, estábamos por allá. Y quiero que alguien me puede leer qué dice arriba. Jesús causa de división. Y tal vez cuando uno empieza a leer por primera vez la Biblia, tú lees eso y dices, Jesús causa de división. ¿Por qué? Pues no el Señor vino a unirnos, no vino a rescatarnos. ¿Y por qué Jesús es causa de división? ¿Será que cuando entonces yo empiezo a conocer a Cristo, algo va a pasar en mi vida que puede dividir? Dice la palabra en Mateo 10:34, y son palabras del Señor Jesús. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Wow. Bueno, si no vino a traer paz, tal vez te preguntes, ¿y a qué vino Jesús? Si yo me estoy congregando en esta iglesia o en la iglesia en la cual tú asistes, y yo creí que ahí iba yo a encontrar la paz. Sí hay paz. Pero la paz que Dios nos enseña no es la paz que el mundo da. Como dice el Señor, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. ¿Te das cuenta? Pero Él advirtió, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Imagino que cuando lo escucharon tal vez sus discípulos que estaban ahí, se quedaron así atónitos. Ay, ¿para qué vengo aquí a esta iglesia? Yo venía por paz. Dice, no he venido para traer paz sino espada. ¿Qué hace una espada? Corta, divide, ¿verdad? Mata. Eso dice la palabra, eso dice el Señor, ¿sí? Dice, porque he venido, repito, no vine a traer paz sino espada. Y el 35, porque he venido, escucha, porque he venido, dice el Señor Jesús, para poner en disensión. Y fíjate, la palabra disensión significa
falta de acuerdo entre dos o más personas, o falta de aceptación de una situación. ¿Te das cuenta que es disensión? Falta de acuerdo entre dos o más personas. Entonces, ¿por qué he venido para poner en disensión? Para que no estén de acuerdo, en otras palabras, ¿verdad? Entre dos o más personas. O sea, que cuando tú llegas, y si tú vienes de la iglesia tradicional, y tú llegas a Cristo, y tú eres el único en esa familia, va a haber disensión. Yo la viví. Yo viví esa disensión. ¿Sí? Dice, ¿por qué he venido para poner en disensión? ¿A quién? Al hombre contra su padre. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que ahora vaya a haber disensión con mi papá? Al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Los que empiezan en el Evangelio y son los únicos que conocen la palabra de Dios en una familia, la familia se le voltea. Oye, ¿ya no tomas? ¿Ya no fumas? ¿Ya no bailas? ¿Ya no insultas? ¿Qué te pasó? Si tú eras el alma de las fiestas, tú eras la alegría, tú eras la luz. ¿Y ahora estás en tinieblas? No, estaba yo en tinieblas y ahora estoy en la luz. No te van a entender. No te van a entender. ¿Por qué? Porque necesitan también ellos tener un trato con Dios y necesitan buscar al único que puede darnos la vida eterna, y ese se llama Jesucristo. Amén. Dice, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y yo te lo puedo decir porque yo lo viví. Y tal vez me escuchen mi familia y mis tíos, y tal vez diga algo que digan, wow. Pero la verdad es cierto. Y ni modo, tíos, si me escuchan. Pero cuando yo me casé y escogí seguir a Cristo, cuando yo me casé, a mi boda solo vinieron, ¿sí? Un primo, un amigo de Villahermosa, mi papá, mi mamá, mis 2 hermanas y mi cuñado, porque se acababan de casar. 7 a mi boda. ¿Va a haber trago? No, pues no vamos. ¿Disensión? ¿Va a haber baile? No, qué aguada. Y yo te digo una cosa, y escuchen, si tú eres cristiano y el día que te cases, no le vayas a dar gusto a tu familia. Y digas, es que mi familia, es que, yo te lo puedo decir porque yo les dije, o vienen por mí, no vinieron. Y perdón. Pero ¿sabes qué? Con esos 7 que estuvieron, pues entendí que eran los que nos querían. Y estuvo toda la familia de mi esposa y estuvo, mira, chévere. Bueno, Luceli también estuvo ahí. ¿Dónde está Luceli? ¡Luceli! ¡Ay! Ah, allá atrás. ¿Qué es allá, Luceli? No sabía que iba a ser su pastor. Bueno, ni yo sabía que iba a ser pastor. 27 años. La saludamos y todo, pero ni sabíamos. Te digo, hubo disensión con mi familia. Yo le doy gracias a Dios que mis papás, pues ellos nunca me dijeron no. Sí me dijeron, acuérdate que tú fuiste bautizado, acuérdate que tú esto y tú confirmado y que por aquí, tal vez estás entendiendo de qué iglesia te hablo. Y tu familia y tu tío es sacerdote. ¿Cómo? Pero si es tu decisión. Pero como dice aquí la palabra, y esto le dije a mis papás, escúchenlo. Y también mis hermanas, si me están escuchando, ya lo saben. ¿Cuántos conflictos tuve con ellas? Y me decían que esto, que lo otro. Y yo estaba, ¿sabes qué? Le doy gracias a Dios que estaba firme.
Y no me movieron de lo que yo había creído. No te vayan a mover. Y que tú un día joven decidas, no, pues es que la quiero y la voy a cambiar, o lo voy a cambiar y me voy a ir y después me voy a regresar. Si te vas, eres un apóstata. Después yo le leí esto a mis papás: el que ama a padre y madre más que a mí, no es digno de mí. Y les dije, ¿sabes qué, papá? Esto lo dice la palabra. Esto lo dice el Señor. Y se los leí. ¿Saben por qué? Porque ese día que se los nombré, yo me acuerdo que me estaba así queriendo venir, como mi esposa pues andaba con Fran González, los que alguna vez lo conocieron. Y ella estaba en las campañas evangelísticas. Me gustó lo que estaba yo escuchando, me gustó lo que hablaban, me gustó las enseñanzas, porque yo no había escuchado en la iglesia tradicional enseñanzas. Y me gustó, y yo tenía comezón de oír. Y les dije, papás, fíjense, vine, y me acuerdo, estuve en la mañana en esa campaña, me fui a mi casa, solo fui a cambiar, me dice, ¿y ya te vas? Sí, solo fui a buscar ropa y vine a escuchar eso. El que sigue a padre, eso les dije, madre más que a mí no es digno de mí. Y la honra a los padres, podían decir, pues soy tu padre, soy tu madre, respétame, te estoy diciendo que no. Mira papá, mira mamá, en otra cosa te puedo obedecer, pero cuando vaya en contra de Dios, no lo puedo hacer. Y le doy gracias a Dios que tomé una decisión. ¿Sabes por qué? Porque si no lo hubiese hecho, mis padres ahorita estarían en el infierno. Ya se fueron, pero ellos se congregaban, y por consiguiente mis hermanas. ¿Cuántos? Porque ¿qué dirán? ¿Qué pensarán? Me van a ver en una iglesia evangélica, en una iglesia cristiana, me van a ver, ¿qué van a pensar de mí? Que piensen lo que piensen, preocúpate por lo que Dios piensa. Preocúpate por lo que Dios piensa. Dice, el que sigue y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Es que mi hijo me dice que no, que estoy equivocado, y no quiero causar problemas en la familia, no quiero causar división, no quiero tener disensión con ellos, porque se va a desbaratar esto. Está bien hijo, está bien hija. ¿Cuántos padres no ponen orden a sus hijos? Dice, perdón, no es digno de mí. Y el que no toma su ¿qué? ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Y el que no toma su cruz. Cuando fueron, ¿verdad?, en el Gólgota o en el Calvario, los que estaban al lado del Señor, el Señor tenía su cruz. Y los que iban a su lado tenían su cruz. No tenían la cruz del Señor. Por eso el Señor especificó, y el que no toma su cruz. La vida cristiana no es fácil. La vida cristiana, como no sé si dije ayer o la otra vez, va a haber un momento en que tú, si has decidido ser cristiano, vas a tener que tomar decisiones que den un giro de 360 grados. O vas a hacer lo que dice el mundo y no vas a hacer lo que dice Cristo. El cristiano tiene que tomar decisiones, tiene que decidir dejar de hacer las cosas que están mal delante de Dios. O tomas decisiones o no las tomas. O eres o no eres. ¿Sí? Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, ¿qué? Pues fíjate, no se preocupe, en la prosperidad te predica. Mira, haya tu vida en esta tierra. Pídele a Dios riquezas, Él te lo va a dar. Pídele lo que quieras, porque Él lo dice, pídeselo. Pues sí, necesito esto, necesito lo otro, necesito un saco, necesito un carro, necesito... Pide lo que quieras. Y el que haya su vida, pues me va bien, dice, me va bien en este lugar, me va bien en mi vida. Tengo una vida que me va bien. Pues yo, mira, no me congrego, no voy a una iglesia, no, pero me va bien. ¿Qué más puedo pedir? Qué bueno que te va bien en esta vida, pero la que te espera va a ser eterna. Y no te vas a poder llevar tus millones, tus carros. No vas a poder llevarte nada. El que haya su vida la perderá. Nos los advirtió el Señor en su palabra. Y también dice, ¿verdad? ¿Qué más dice? Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Por obedecerme,
por decirle, ¿verdad? Les digo, son pasajes en la cual el Señor nos habla y nos advierte que hay que seguirlo a Él. Por eso dice, Jesús es causa de división. Y podríamos decir, ¿pero por qué predican eso? Porque la palabra lo dice. Seguir a Cristo, repito, si en una familia tú eres el único, te va a causar problemas. Vas a tener problemas por seguir a Cristo. Pero ¿sabes qué? Resiste. Te voy a decir una cosa. Resiste para que tu familia venga a los pies de Cristo. Para que tu familia venga a los pies de Cristo. Amén, iglesia. ¿Sí? Jesús es causa de división, ¿verdad? La religión tradicional, les repito, todo lo que estoy hablando es porque está en la Biblia. Y yo tengo que hablarla. No trato de ofender ni nada. ¿Saben cuándo una persona ofende? Cuando dices algo que no es verdad. Pero cuando hablas la verdad, no estoy ofendiendo, sino estoy diciendo lo que Dios dice. La religión tradicional me enseñó a creer en María. Y creemos en María, ¿verdad? Que fue, ¿quién? La madre del Señor. Como les he dicho, la respetamos, no hablamos mal de ella. ¿Por qué? Porque fue la madre de Cristo, María. ¿Sí? Pero me enseñaron cuando estaba ahí a creer en María, la madre de Jesús, como un camino para llegar a Dios. Y yo pensé que así era. Por eso cuando se topa uno con la palabra de Dios, te das cuenta de tantas cosas que pensábamos que el hombre nos enseña, pero no es lo que enseña a Dios. Y que era el camino para llegar a Dios. Y Jesús se refería a su madre de esta forma. Jesús hablaba de María y lo expresa en los evangelios, cómo se dirigía a su madre. Ahora, entiéndelo. Jesús respetaba a su madre. Acataba. Pero todo tenía hasta donde ella no se inmiscuyera en las cosas del Padre. Y la respetaba. Y creo que Jesús nos enseña que tenemos que respetar a nuestros padres. La Biblia lo dice. Como dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y el mundo ahorita deshonra a sus padres. O sea, hablando de jóvenes. Jesús mismo lo dijo, lo predicó. ¿Sí? Aquí vamos a ver, para que veas cómo el Señor le hablaba a su madre en las bodas de Caná. Lo hemos leído, ¿verdad, iglesia? Aquí en Juan 2:1, por favor. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y tal vez digan, pero, y a veces lo que nos dicen, pero es que eso dice tu Biblia, es que tu Biblia está arreglada, es que tu vida, hay de aquel que le agregue o le quite este libro santo, dice la palabra. No le podemos quitar ni añadir. Tenemos que decir lo que dice la Biblia. Juan 2:1, acerca de las bodas de Caná. ¿Lo tienes, iglesia? Al tercer día se hicieron, dice, unas bodas en Caná de Galilea. Y para que veas, el Señor, sobre todo el Señor, avala las bodas entre hombre y mujer. No como ahora nos están enseñando, nos quieren enseñar. Dice, y estaba allí la madre de Jesús. Estaba María, la madre del Señor. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, acuérdense que era una fiesta, también unas bodas. La madre de Jesús le dijo, no tienen vino, les dice. Jesús le dijo, ¿alguien me puede decir qué le dijo Jesús? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. El Señor Jesús se dirige a María como mujer. En ese momento no le dijo madre.
¿Qué tienes conmigo, mamá? No le dijo eso. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Y cuando le dice acá, dice, aún no ha venido mi hora. ¿Mi hora de qué? De ser glorificado. ¿Mi hora de qué? Él venía a cumplir la voluntad de su Padre. Y él solo podía acatar órdenes de parte de Dios. Él vino para morir en la cruz por cada uno de nosotros, derramar su sangre, ¿verdad? Y resucitar. Esas eran las órdenes del Padre. Pero ante todo esto, tú puedes ver, Jesús le recalcó o le mostró quién era Él. Por eso le habló así. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Cuando habla de esa forma, está hablando de lo terrenal, de que somos terrenales. Si aún no ha llegado mi hora de partida, mi hora de ir al Padre, mi hora de glorificarme. Pero a pesar de todo, dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. ¿Pero quién? Todo lo que les diga el Señor, háganlo. Hacer todo lo que os dijere. Y a pesar de eso, ¿verdad? Él convirtió las tinajas de agua, las convirtió, ¿qué? En vino. Y muchos dicen, ahí está, ya ven, Jesús hizo el vino, por eso podemos tomar vino. La palabra no dice que no puedes tomar vino. Lo malo es la forma en que lo tomas. Si tú sabes que no puedes tomar una copa de vino, no lo tomes. Porque la misma palabra nos enseña que el vino se empleaba, ¿verdad?, como un remedio estomacal. Y en la fiesta, ¿verdad?, como dice, sirven el mejor vino, dice la palabra. Y el mejor vino lo produjo Jesús. Y después sacan, dice, el otro vino. Cuando ya no se dan cuenta, pues ahora les vamos a dar ¿qué sería? El más barato. Pero lo que el Señor da, ¿sabes una cosa? No tiene precio. Entonces por eso se dirigió, ¿verdad? Y a veces no queremos tocar eso, pero él se dirigió a su madre. Así le dijo, mujer, ¿qué tienes conmigo, mujer? Debes de entender que no ha llegado mi hora. Debes de entender que yo voy a hacer solo la voluntad de mi Padre. Pero a pesar de todo, lo hizo. ¿Y sabes qué? Dentro de todo, también ahí fue glorificado Jesús. Por lo que vieron que él hizo. ¿Alguien dice amén? La Biblia nos enseña que Jesús tuvo hermanos. Y muchos dicen, o podrían decir en este momento, eso es blasfemia. Cuando Jesús predicaba, le decían también que blasfemaba. Estás blasfemando. Cuando le dicen, ¿eres el Hijo de Dios? Sí, yo soy. Blasfemia. Cuando Jesús hablaba y daba una verdad, el reino de las tinieblas no lo puede resistir. Y es un choque de verdades. La verdad de Dios contra la verdad, entre comillas, de Satanás. Pero como la verdad de Dios está por sobre toda verdad humana o demoníaca, es un choque de verdades, pero la verdad de Dios es la que prevalece. Es la que prevalece, iglesia. Entonces, la verdad de Dios, ¿verdad? La Biblia nos enseña que Jesús tuvo hermanos. A mí me enseñaron, ¿verdad?, en la iglesia tradicional, que no eran sus hermanos, que eran sus primos. Pero dice la Biblia que tuvo hermanos. Entonces yo le diría, bueno, si dices que sus primos ¿sabes una cosa? Pues peléate con Dios, porque yo solo digo lo que dice la palabra. Yo no lo escribí. Pero sí estamos obligados los pastores a decir, si así lo dice Dios, así es y punto. No la puedo acomodar, no la puedo moldear, no le puedo dar, ¿verdad?, otra connotación, sino la que es, la que tiene. Y Jesús tuvo hermanos. Lo podemos ver en la Biblia, allí en
En Mateo 12:46. Alguien dice amén. Y miren, para que no dudemos, dice la Biblia, amado hermano en Cristo, hermano que me escuchas, amigo que me escuchas, si puedes ver en tu Biblia, bueno, la mía dice arriba, la madre y los hermanos de Jesús. Así dice iglesia, así dicen ustedes. Amén. Dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí ¿qué? ¿De quién? De Jesús. Su madre y sus hermanos estaban afuera. Jesús está hablando a la gente, Jesús estaba predicando. ¿Sabes una cosa? Jesús no es como nosotros, que nosotros nos detenemos por la familia. Y si tenemos algún compromiso con Dios y llega la familia, o si te llega alguien a visitar a la hora que debes de venir a la iglesia, no vienes a la iglesia por atender a tu familia. Pero ¿sabes qué hacía Jesús? Primero atendía a los asuntos de su Padre. ¿Por qué? Porque sabía que lo importante era la salvación para todo aquel que se congregaba o escuchaba la palabra. Mientras él aún hablaba a la gente, aquí su madre y sus hermanos, no dice primos, y sus hermanos, está en la Biblia, estaban afuera y le querían hablar. Tal vez algún familiar, ¿verdad? A veces los familiares son así, oye, atiéndeme, soy tu mamá, soy tu papá, soy tu hermano, deja lo que tienes que hacer, atiéndeme, es lo más importante. Pues no nos quieres. Pero él tenía que atender las cosas de su Padre. Y le dice aquí la palabra. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿qué respuesta? Creo que si mi mamá y mi papá y mis hermanas me venían a buscar en ese entonces y les decía yo esto, ay, Dios iban a molestar conmigo. ¿Cuántas veces has dejado las cosas de Dios, como te dije hace rato, por atender otras cosas que no es Dios? Dice, él dijo, y extendiendo sus manos hacia sus discípulos, hacia los que le estaba enseñando, no solo sus discípulos, sino los que estaban ahí. Porque un discípulo es el que es enseñado. Dice, extendiendo sus manos hacia sus discípulos, le dijo, ¿verdad? He aquí mi madre y mis hermanos. Y muchos pensarán, eso no lo puede decir la Biblia. Jesús no pudo haber dicho eso. ¿Cómo se va a referir así a María, la madre del Señor? ¿Cómo? No, eso no puede ser. Pues sí puede ser, porque Jesús tenía una prioridad. ¿Cuál era? Hacer la voluntad de su Padre. Por eso le decía mujer, y por eso le dijo, bueno, vino mi mamá y mis hermanos, pero yo no puedo dejar de hablar lo que tengo que hacer. He aquí mi madre y mis hermanos. Jesús lo dijo, ¿verdad? Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Wow. Palabras del Señor Jesús. Palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. ¿Y por qué Jesús no desvió su atención en ese momento? Porque como dice aquí, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Estaban haciendo la voluntad de su Padre. ¿Cuál era? Estaban escuchando al Hijo. Estaban escuchando al Hijo. Y tú tienes que escuchar al Hijo, y ese es Cristo Jesús. Amén. No, es que mi carrera, no, es que esto, no, es que lo otro. ¿Cuántas cosas le has dado más importancia? ¿Sabes qué? Somos unos malagradecidos, porque el mismo Jesús no nos descuida a nosotros, no nos deja, ni por su familia nos dejó. Y tú por tu familia, por tu trabajo, por tus gustos, por tus hobbies,
has dejado al Señor, cuando Cristo, ¿sabes qué? Él pudo haber dicho al Padre, ¿sabes qué, Padre? No voy a la cruz. Son unos malagradecidos. No voy a la cruz. Y el Padre va a decir, pues ni modos, ¿saben qué, gente? Jesús no quiere ir a la cruz, pues ni modos, vámonos a su cruz, agarren su cruz y clávenlos ahí. ¿Cuántas veces has dejado al Señor? Y Jesús ni por su familia nos dejó. No sé, ¿te llega esta palabra? ¿Ves la importancia que prediquemos la verdad, que no la maquillemos? Y que no hablemos de prosperidad, 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 y que lo más importante es la prosperidad, y que las fiestas, y que esto. Lo más importante es la palabra, lo más importante es la salvación, lo más importante es Cristo. Es que vamos a hacer las ventas de esto, ventas del otro. Es que deja de hacer las cosas que no Dios te mandó a hacer. Haz las cosas que el Señor nos dice, porque si no te vas a ir al infierno, punto. Y los pastores que no te prediquen la sana doctrina, tú ya sabes qué tienes que hacer. Tienes libertad y Dios no se va a molestar. Y busca una iglesia donde te hablen la verdad. No donde te den, ¿verdad? Palabra que, ay, qué bonito. Ay, pastor, qué bonito predicó hoy. Me siento que estoy flotando. Siento que estoy, ay, no, es que ese mensaje. A lo mejor, esto que dijo el pastor, eso me molesta. Qué bueno que te molesta, qué bueno que te duele. ¿Por qué? Porque eso habla de que hay algo que hay que corregir. ¿Cuántos están contentos hoy? A ver, sonríe. Porque tienes tú, no se te ve, ¿verdad? Gloria a Dios. Wow, miren, ya nos llevo tiempo. Así que, qué palabra del Señor. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Jesús vino a lo que vino y nada lo desviaba. El enemigo lo quiso desviar. El enemigo lo vino a tentar, ni así se apartó de la voluntad del Padre. Cuando hablamos de los hermanos de Jesús, ¿me escuchaste? Tú que me escuchas, valga la redundancia, por el internet. Cuando hablamos de los hermanos de Jesús, la Biblia dice en Mateo, a ver, no, es otro pasaje. Como aquí vimos en el verso 50 que habló de hermanos, ese es mi hermano y mi hermana y madre. Juan 7:1 dice, yo le puse así, ¿por qué se refirió Jesús de esa forma a sus familiares? ¿Por qué será? En Juan 7:1, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Por qué Jesús no se detenía ni aún por su familia? Mira qué dice, mira el título que dice ahí en Juan 7. ¿Y qué dice arribita? ¿Alguien me puede decir qué dice arriba? Incredulidad de los hermanos de Jesús. Había incredulidad. Y dice la palabra, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos, ¿qué querían hacerlo? Procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Bueno, esas fiestas se celebraban antes, ¿verdad? Los tabernáculos, porque se estaba celebrando que el pueblo de Egipto salió y hacían tiendas como una fiesta. Ya no vivimos esos tiempos. Ahora sí tenemos una fiesta y es con Cristo. ¿Sí? Dice, y le dijeron sus hermanos. ¿Qué le dijeron sus hermanos? Y muchos, no, se lo dijeron sus primos. Mira, si fuera primos, lo diría la Biblia. No, es que dice sus hermanos en Cristo. No lo dice la Biblia.
Porque la Biblia menciona discípulos, menciona hermanos, suegra. Cuando escuchamos, ¿verdad? ¿Quién tuvo suegra? Pedro. Y también se presume que Pablo. ¿Y qué pasó allá? Nos enseñó la tradición, la religión, ¿verdad? Que el hombre no debe tener una esposa. Le doy gracias a Dios que yo tengo esposa y tengo hijos. La Biblia no enseña eso. Pero vamos a lo que dice, ¿verdad? Decía, incredulidad de los hermanos de Jesús. Sí, estaba entonces cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Ya ves, ellos dijeron, sus hermanos dijeron, para que también tus, ¿qué? Discípulos. Eso dice, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. ¿Sabes por qué Jesús no quería mostrar las cosas? Porque no era su tiempo. Él estaba guardando el tiempo del Padre. Si estas cosas hacéis, manifiéstate al mundo. Y dice el verso 5, porque ni aun sus hermanos creían en él. No dijo sus discípulos, no dijo sus primos, dijo sus hermanos. Entonces Jesús tuvo hermanos. Entonces María tuvo otros hijos. Lo de Cristo, lo del Señor es aparte. Fue por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero dice la palabra, ¿verdad? Que José la conoció. Tuvo relaciones con ella después. Eso dice la Biblia. ¿Sí? Entonces Jesús mismo, como conocía el corazón de su familia, por lo que él dijo, ¿verdad? Porque ni sus hermanos creían en él. ¿Por qué creen entonces que el énfasis del Señor estaba sobre la gente, los discípulos que escuchaban la palabra y no sobre su familia? Porque su misma familia no creían en él. Y eso nos lleva a esto, entendamos. No pierdas el tiempo con el que no quiere. A veces estás ahí, dale y dale, hable, años y no quiere. Y alguien te puede decir, bueno, voy a ir a la iglesia. Voy a ir, para que veas que soy bueno. Como si nada me están diciendo, te voy a hacer el favor. Para que veas, eres mi amigo. Bueno, me cansan las alabanzas, me tarda mucho la prédica, pero bueno, voy a ir. Ay, para que vea, le voy a dar por su lado. Ni nos dan por nuestro lado. Ni me sirve a mí. El único que se puede beneficiar si tú escuchas la palabra, eres tú. No nos hacen un favor. Lo he dicho varias veces. El favor es para ti. ¿Por qué? Porque puedes alcanzar el favor de Dios. ¿Cuál es su gracia? ¿Y cuál es su gracia? Cristo Jesús. ¿Para quién es el favor? ¿No quieren mis hermanos? ¿No quieren? Bueno, no me detengo, sigo adelante. Jesús seguía. Dime una cosa, ¿dónde se detenía Jesús cuando? Dale, insístele. Oye, vamos hermano, jálalo, tráelo. Jesús, no quieres, ahí se va. Y sigue. Hay otros que sí quieren. Porque puedo estar perdiendo el tiempo con uno cuando hay 10 o 100 o 1000 que sí quieren. Que nosotros los que estamos aquí hoy seamos los que sí queremos. No esperes que te roguemos, hermano. Hermano, hermana, ¿por qué no vienes? Y todavía lo hago. Cuando digo, si ya tienen años en el Evangelio, ya no les tengo que rogar. Ya saben el camino. Y si no sabes el camino, es que no conoces a Cristo. Porque el único camino es Cristo. Ya sabes el camino.
El que escucha por primera vez se le está enseñando el camino. Y el único camino que conduce a Dios es Cristo, no hay otro camino. Wow, unos minutos nos quedan. Después que resucita Jesús, su actitud cambió radicalmente. Cuando el Señor resucita. ¿Con quién? Con la familia. O sea, perdón, la familia cambia radicalmente después que resucita Jesús. A ver, lo leí mal, perdón. Hay un cambio después en su familia. Por eso, ¿saben qué? Yo pienso esto. El que de veras quiere a Dios lo va a buscar. Y el que es ¿cómo es esta palabra, amor? No nacido de nuevo. El que es, sí, convertido, pero tiene otra. No, el que está, perdón. Bueno, el que de veras quiere al Señor, si lo dejó, tarde o temprano va a regresar. Predestinado. El que está predestinado va a buscar a Dios tarde o temprano. El que no, a lo mejor tiene 20 o 30 años en la iglesia y al final deja a Dios. Quiere decir que nunca lo fue. Solo fue un congregante, solo venía a sentarse, pero nunca le creyó a Dios. Porque el que le cree a Dios va a permanecer fiel. Va a permanecer fiel. Entonces, su familia hay un cambio radical. Aquí en Hechos 1, libro de los Hechos, antes de Romanos, Hechos 1:12. Acuérdense que después aquí en el libro de los Hechos también Judas ya se había precipitado por lo que había hecho. O sea, me refiero, ya había muerto, se había desparramado, como dice la palabra. Hechos 1:12 dice la elección de Judas, del sucesor de Judas, perdón. Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Dice, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban, ¿quién? Estamos hablando de la familia también del Señor. Dice, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Es otro Judas, ¿verdad? Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, ¿qué? La madre de Jesús, y con sus hermanos. No eran sus discípulos, no, los discípulos los mencionó. Y después menciona a María, la madre de Jesús, el libro de los Hechos, y menciona a sus hermanos. Estaban allá en el aposento alto. Quiere decir que hubo un cambio. No me quiero enfocar tanto en que María no creía, ¿me entiendes? Sino más bien sus hermanos. Porque dice la palabra que María veía todo lo que Jesús hacía y dice que ella guardaba todas las cosas que veía. Pero como estábamos hablando de la familia, ahí Jesús, ¿verdad? ¿Sabes qué quiso demostrar el Señor cuando llegó María también? Me viene a la mente. Y no le dio en ese momento el primer lugar. Repito, porque lo más importante, ¿verdad?, era hacer, repito, la voluntad de Dios y mostrarnos a nosotros que primero tenemos que amar a Dios. ¿Cuál es el orden que Dios nos muestra? Dios, el Padre, el Hijo, ¿verdad? O Dios. Después sigue el esposo, la esposa, los hijos. ¿Por qué muchos matrimonios les va mal? Porque en lugar de poner primero al padre, ponen primero a los hijos. Y también están rompiendo otro orden, porque primero es el varón, no para que seas o traigas a tu esposa como trapeador.
Porque muchos se agarran, sí, tú tienes que atenderme porque dice la palabra que yo soy el hombre y yo soy el primero. Sí, pero si estás sujeto a Dios. Si no estás sujeto a Dios, ¿verdad? Y quieres que tu mujer sea tu gata. Y perdón que te voy a decir algo. Escúchalo y te lo voy a decir así, suena feo. Sea tu prostituta. ¿Me entiendes? Estás muy equivocado. Porque la traes así. El orden de Dios es Dios, el esposo, la esposa, los hijos. Yo tengo 2 hijos. ¿Por qué? Porque los hijos un día se van a ir. Harán su familia. Y muchos aman más no es que no, es que los amas. Pero hay prioridades, el orden de Dios. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Si tú amas a Dios, después amas a tu esposo, y amas a tu esposa, y amas a tus hijos, estás obedeciendo el orden de Dios. ¿Por qué? Es que no amo a mis hijos. No, por cuanto ama a Dios, Él se encarga de lo demás. ¿Me entiendes? Y disculpa por la palabra que te dije, pero eso se da en las iglesias, que tienen a la esposa así. Rompen el orden de Dios y quieren que les vaya bien. No te puede ir bien, ni te va a ir bien, porque estás rompiendo un orden. ¿Sí? Hay un orden de Dios. Entonces, ¿en qué me quedé, iglesia? ¿Cuál? 15. Bueno, repito el 12. Todos estos perseveraban unánimes en la oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Jesús tenía hermanos. No eran primos. A mí me enseñaron que eran primos. No, la Biblia dice eran hermanos. ¿Sí? Sobre todo la Biblia, ¿verdad? Ahí me brincaron. La Biblia nos enseña que Jesús tuvo hermanos, ya lo vimos. Pablo dice que después de la resurrección se apareció a Jacobo. ¿Quién era Jacobo? Uno de los hermanos del Señor. ¿Dónde dice? ¿Dónde dice la Biblia? Bueno, dice Gálatas 1:19, el libro de Gálatas 1:19. Pues ya vieron, iglesia, lo tenemos que predicar. Y ojalá y apuntes para que cualquier cosa, mira, la Biblia dice esto. Gálatas 1:19 dice aquí. Amén. Habla del ministerio de Pablo, pero no lo vamos a leer todo. Dice Gálatas 1:19. Pero no había ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Amén. A Jacobo, el hermano del Señor. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? ¿Sí? Y sobre todo, ¿verdad? La Biblia, la palabra de Dios nos habla que hablemos en contra de ¿qué? Del pecado. Todos pecamos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Alguien no pecó esta semana? Alce su mano. Pecadores. Estoy incluido. Acuérdate con lo que ves, con lo que escuchas, con lo que hablas, con lo que piensas y con lo que dejas hacer. Si tú no haces algo que el Señor nos dice que hagamos, es un pecado de omisión. Estás omitiendo hacer la voluntad de Dios. Es pecado. Entonces la palabra nos habla, ¿verdad?, del pecado para que salgamos de eso. Y lo tenemos que decir. Dice aquí en Ezequiel 18. Veo si es la cita, a ver si no me... Aquí está bien. Ezequiel 18, por favor. Como que ahora nos están llevando un poco más de tiempo los mensajes, ¿verdad? Dice aquí la palabra. Vino a mí palabra de Jehová diciendo
¿Qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? O se refería a esto, que así como el pueblo de Israel cometió errores, también sus hijos iban a pagar por eso. Y Dios, vamos a ver qué dice. Dice: vivo yo, dice Jehová. Acuérdense que Israel, ¿verdad?, abandonó a Dios, entró al pecado, se metió en la idolatría. Pero dice: vivo yo, dice Jehová, el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas, ¿qué? Todas las almas son mías. Dice todas. He aquí todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Si cometí pecados, hoy todos los días pecamos, nosotros sabemos como cristianos que la palabra de Dios nos ha dado a Cristo para ir ante nuestro abogado y reconocer nuestras faltas y pedirle perdón, para que Él interceda y vaya ante el Padre y diga: tu hijo, tu hija, tal, ya pidió perdón. El único mediador. Como le dije, me enseñaron que había otro camino, otro mediador, otra mediadora, y no lo busqué en la Biblia, y solo encontré en la Biblia a Jesucristo. Eso es lo que quiero que entendamos, que entiendan todos. Escúchame por el internet, escúchame. Sal de esto, sal de ese pensamiento, de esa enseñanza que te han dado, que todos los caminos llevan a Dios y que hay otra forma de llegar a Dios y que podemos recurrir a un santo, a una imagen, y que esa te salva, intercede. Nos engañaron. Pero la palabra de Dios no nos engaña, porque la palabra de Dios es verdad, y la palabra de Dios nos dice que el único camino es Jesucristo. Sal de ahí, como yo salí. Si no hubiese salido, bueno, no estaría aquí. Y lo que menos pensé, ser pastor y predicar. Con tanto temor, con tantas cosas, pararme en público, creo que se los he dicho, pararme en público, poder hablar. Yo que cuando estudiábamos me daba miedo exponer, no quería yo exponer, lo hacía porque no me quedaba otra. Teníamos que exponer, ¿ahí ves? No me gustaba, pero ¿sabes qué? ¿Cómo son las cosas? Lo que es de Dios me encanta estar parado ante la gente, me encanta predicar la palabra. Y a lo mejor tú piensas, es que yo no puedo. No, tú no vas a poder. Pero Cristo sí va a poder. Porque así como Moisés era tartamudo, ¿y qué les voy a decir? ¿Y qué le voy a hablar al pueblo? Anda, ve y di, porque no vas a hablar. Él iba a poner, ¿a quién puso para que hable por él? Aarón. O sea, que Dios estaba mostrando: no te preocupes, yo tengo la forma. No te preocupes, como decíamos al principio, de lo que vas a hablar, de lo que vas a decir en esos tiempos en los cuales haya persecución, porque el Espíritu de Dios es el que va a hablar. No eres tú, es el Espíritu de Dios. Ahora, si hablas tú, es que no está el Espíritu, pero está el Espíritu de Dios, hay libertad. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Wow. No sé si tú los puedes sentir, pero gloria a Dios. Y no quiero copiar lo que, no lo sientes, no. Yo te hablo de lo que siento, yo te hablo de una verdad. Eso, y si el Hijo libertare, seréis libres. Así el alma del Hijo es mía, y el alma que pecare, esa morirá. De eso habla la palabra. Es que si hay pecado, va a haber muerte, pero si hay arrepentimiento, hay vida eterna. Eso habla la palabra de Dios. No hay otro camino, solo Cristo. Cristo Jesús nos libra de todo pecado. ¿Qué dice Romanos 6:23? Me faltan 2 pasajes más. Ni modos. Romanos 6:23. Hablando del pecado, Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es ¿qué? Para confirmar
para reafirmar lo que dice o que leímos. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Salte de allá. Sal de la tradición, de la religiosidad, de la iglesia tradicional. Y busca a Cristo. Busca a Cristo. Ay, es que quiere que vayamos a su iglesia. A mí o los pastores no nos hacen un favor. Busca la iglesia, no que te acomode. Busca la iglesia donde te sacudan y te digan la verdad. ¿Sí? Y no podemos callar los pecados de este mundo que Dios condena. Un pasaje que hemos leído muchas veces y ahí lo voy a leer. Y que dicen, no lo deben decir. No sé, lo dice la Biblia. 1 Corintios 6:9. Carta a los Corintios la escribió, ¿verdad?, el apóstol Pablo. Pablo hablando a los Corintios. Y en realidad es el Espíritu de Dios. ¿Cuántas veces lo hemos predicado y no lo puedo callar? Lo tengo que decir, la Biblia lo dice. 1 Corintios 6:9. Y dice arriba, los injustos no heredarán el reino de Dios. ¿Lo hemos leído, iglesia? ¿Por qué lo tenemos que leer? Porque está en la Biblia. Los injustos no heredarán el reino de Dios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice, no lo saben, Corintios. Iglesia de Corintios, Centro Cristiano del Río de Dios. Iglesia que escuchas. Dice, no erréis, no te equivoques. Lo he dicho otra vez. No erremos, no nos equivoquemos. No erréis. Ni los fornicarios, ya sabes que es un fornicario, ¿verdad? Tiene relaciones, ¿verdad? Jóvenes fornicando, no están casados, ni los fornicarios, ni los idólatras. Un idólatra es una persona que ama algo más que Dios. Puede ser tu trabajo, puede ser un hijo, puede ser un artista, puede ser una imagen. ¿Pero por qué si una imagen? Pero somos la creación de Dios. Y la creación de Dios no se adora, se adora al Creador. Se adora al Creador. ¿Sí? Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. Cuánta fornicación, cuánto adulterio hay en el mundo. Y ahorita le quieren llamar, ¿verdad?, a lo malo, decía yo ayer, a lo bueno, en Isaías dice, a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y nos quieren meter en un chip en el cerebro como para que entendamos que eso está bien, pero si Dios dice que está mal, está mal, está mal y está mal. Dice, ni los adúlteros, ni los afeminados, eso dice la Biblia, no lo digo yo. Ni los que se echan con varones, eso dice la Biblia. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos. No, pues en una iglesia nadie toma. ¿Cómo lo sabes? No, pero es que dicen que puedo tomar una. Una no es ninguna y dos la mitad de una. Estás ahí cayendo y voy al templo. Pero creo que vas al templo de Satanás. Porque a lo mejor es lo que aprendes. Dice, ni los borrachos, hasta los borrachos no se salvan. Yo creí que eso era, porque un borracho pierde el sentido. Ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Prediquemos la palabra, prediquemos la verdad. Nada nos puede detener, solo Dios. Solo Dios. Y yo sé que los pastores verdaderos van a predicar la palabra. ¿Por qué? Porque nuestro capitán es Cristo.
y de Él recibimos órdenes. ¿Sí? Y ahora sí, por último, tenemos que predicar el Evangelio de Cristo. ¿Qué? Tenemos que predicar el Evangelio de Cristo. Gálatas 1, último pasaje. Gálatas 1:6. Ahí me lo brinqué. Amén. Dice la palabra: arriba dice, no hay otro evangelio, ¿verdad, iglesia? Hay otro evangelio. No, es que mi religión es la que salva. La religión que yo tengo es la que fundó Jesús. Eso dice la palabra. ¿Dónde? Es que la religión nuestra. Defiendes tu religión. Sirve a Dios. No hay otro evangelio, dice. Estoy maravillado, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir ¿qué? Un evangelio diferente. ¿Sabes qué? Solo hay un evangelio. Religiones hay muchas, iglesias hay muchas, templos hay muchos, pero solo hay un evangelio. Y la palabra nos centra, sí, para seguir un evangelio diferente. Pablo a los Gálatas, ¿qué les pasa? ¿Por qué están siguiendo otro evangelio? ¿Qué? ¿No les enseñé? ¿No les hablé? ¿No tienen enseñanza? No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, como hoy en día. Como hoy en día enseñan doctrina que no viene de la Biblia. Pura prosperidad, no hablan de la prosperidad del alma, que es lo que la palabra quiere. ¿Sí? Dice, mas si aún nosotros, o sea, como diciendo Pablo, mas si, aunque, bueno, como diría, si yo les hablara, y les hablo otro evangelio diferente, Pablo estaba hablando, pues ya, mas si aún nosotros, o los que andan conmigo, Pablo, Silas, o los que estaban, dice, ahí se me pierde, o un ángel del cielo, os anunciar otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema, en otras palabras, sea ¿qué? Maldito. Wow, anatema es maldición. Si alguien les predica un evangelio que no es el de Cristo, Cristo y la palabra dice que es un evangelio maldito. Es una enseñanza, maldita. Sea anatema. No quiero agarrar la palabra evangelio, perdón. Es una enseñanza maldita. ¿Sí? Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos predican diferente evangelio como se están predicando ahora, que le da más énfasis a la prosperidad terrenal y no te hablan del espiritual, sea anatema, sea maldito. Si algunos predican diferente evangelio del que habéis recibido, no lo digo yo, lo dice la Biblia, sea maldito. Porque lo de Dios es Jesucristo. Acuérdate que dice Hebreo, la carta a los Hebreos, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su palabra no cambia. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. Prediquemos la verdad. Y seguiremos predicando la verdad. No creas, iglesia, luchamos. Yo lucho con este cuerpo, con esta carne. ¿Quién más lucha con su carne? ¿Ah? No, yo soy muy santo. Soy una santa. Luchamos con nuestra carne. Decía Pablo, este cuerpo es muerte. Así que hermanos, luchamos día a día, pero tenemos la victoria que es por medio
de Cristo Jesús. Prediquemos la palabra, prediquen la palabra, y gracias a Dios por su presencia, por su Espíritu, y porque hoy nos ha permitido, ¿verdad?, predicar este evangelio. Dios les bendiga a todos los que nos han escuchado, ¿verdad?, en esta noche. Hermano, hermana en Cristo, amigo en Cristo, o si hoy nos escuchas por primera vez por medio del internet, Dios te bendiga desde el país que tú estés, desde nuestra nación aquí en México, desde nuestro estado aquí en Yucatán o acá en Ticul. Dios les bendiga, nos da mucho gusto. Y si tú le quieres decir, si escuchaste por primera vez y le quieres decir ahí en tu lugar: Señor Jesucristo, me arrepiento de mis pecados, te acepto como mi único y suficiente Salvador, y hoy sé que solo hay un camino y ese es Cristo, y me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Dice la palabra que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Lo que te puedo aconsejar: busca una iglesia cristiana, una iglesia donde se predique el evangelio. Acércate, salte donde no se te hable la verdad, salte y busca la verdad, y la única verdad es Cristo Jesús. Dios te bendiga y te guarde. Te esperamos el próximo domingo a las 5:20 de la tarde para escuchar la palabra del Señor.